Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya estoy aquí de vuelta para platicarte ahora, el día de hoy, de la última de las leyes del universo, que es la ley de la naturaleza. Otra vez te recuerdo, si no has visto el primero de esta serie de 8 videos, te recomiendo que vayas y lo veas, que se llama Leyes del Universo, el descubrimiento de la ley, para que puedas tener una mejor comprensión de esto que voy a platicar. Ya estamos en el último de los 8 videos, ya platicamos de cada una de estas 7 leyes, esta será la última. Así es que pues también te recomiendo, si tienes tiempo y curiosidad, ve todos los videos anteriores, el 1 de 8 que es las leyes del universo, el descubrimiento de la ley, y después del 2 de 8 hasta este, donde en cada video te platico una ley diferente de estas leyes del universo. Y bueno, entonces, eh, el día de hoy voy a terminar con la última de ellas, que es la ley de la naturaleza, que es la última de las 7 y, como decía también en anteriores videos, es de las 3 que se llaman leyes inferiores, que son las que rigen la experiencia humana, que estaban, bueno, primero la cuarta, que es la ley de evolución, que ya empieza a regir la experiencia humana, después la ley de correspondencia, la ley de armonía, y esta que es la ley de la naturaleza, la última de las 7, y que desde luego es parte de las que rigen la experiencia humana. En la jerarquía de las 7 leyes es la última porque esta ley de naturaleza o de la naturaleza es una ley, le llaman horizontal, es decir, que se manifiesta dentro de ciertos límites. O sea, su acción se da solamente en el plano de la materia y no tiene la posibilidad de actuar verticalmente sobre ninguna de las leyes anteriores, verticalmente por supuesto, hacia arriba, sobre ninguna de las leyes anteriores que rigen lo sutil y la siguen, tienen por supuesto más jerarquía que la ley de la naturaleza. Todas las leyes anteriores, desde la ley del amor, que es la primera que vimos, hasta la anterior, que es la ley de armonía, todas las leyes anteriores actúan sobre la ley de la naturaleza simultáneamente. O sea, lo superior siempre actúa sobre lo inferior y nunca, por supuesto, al revés. Entonces, esta ley de la naturaleza recibe la acción, la información y los postulados de todas las leyes anteriores porque es la inferior en jerarquía y rige, se llama ley horizontal, rige el plano más denso, el plano de la materia. Esta ley, la ley de la naturaleza, establece la estructura fundamental de la materia, de lo que vemos, de lo que tocamos, para los procesos de manifestación. Ya vimos la ley de manifestación, proporcionando y manteniendo los cuerpos de todas las especies de seres vivos. Esto es, ya en las leyes anteriores vimos la parte de la conciencia y del cuerpo, que nuestro cuerpo, que se tiene que manifestar de alguna manera. Bueno, la ley de la naturaleza es la encargada precisamente de proporcionar a esa conciencia, a nuestras conciencias, esos cuerpos y de mantenerlos, manteniendo los cuerpos en los que habitará o va a habitar la conciencia. Como decía, rige las manifestaciones más densas, o sea, la materia, todo lo que llamamos el mundo físico, el mundo tangible, y determina, fíjate bien, determina las características y el funcionamiento de todos los cuerpos dentro de los cuales se desarrolla la conciencia. O sea, la ley de la naturaleza determina las características y cómo funciona nuestro cuerpo. Y eso, bueno, me parece que está muy claro, ¿no? Dentro de las leyes de la naturaleza están muchas otras que han tenido un gran progreso y una gran investigación, como veíamos en primeros videos. La física, la química, por supuesto la biología y todas las que de ellas se derivan, sobre todo en este caso, en el caso de nuestro cuerpo, la biología, y todas las que de ellas se derivan, que tiene que ver con la medicina y demás, porque la ley de la naturaleza es la encargada de definir cómo van a ser nuestros cuerpos y cómo tienen que funcionar. Y eso se estudia a través de leyes, bueno, no de leyes, de ciencias, como decía, como la biología, como la química y muchas otras.
Bueno, esta ley de la naturaleza se manifiesta también se manifiesta a través de los 4 grandes reinos de la creación, que todos conocemos, que vimos yo creo que desde el kinder o la primaria, que son el mineral, el vegetal, el animal y el nuestro, el reino humano. Y se reconoce en su estado natural, sin alteraciones, en la armonía de su manifestación. O sea, la manifestación de la naturaleza es armónica, ya veíamos la ley de armonía, es armónica en sí misma, como los paisajes que te he estado mostrando en los videos anteriores. Estos paisajes que he procurado que sean naturaleza intacta, pues nos muestran justamente la armonía de la naturaleza, incluso siendo bellos, siendo estéticos a la vista. Entonces se manifiesta la naturaleza o la ley de naturaleza en la armonía de su manifestación y en el equilibrio que mantienen todas las especies de seres vivos en esta inmensidad de la creación en la que estamos, porque estamos hablando no solo de los seres humanos, sino por supuesto también de los animales, de los vegetales y, como decíamos, de los minerales. También se puede observar la ley de la naturaleza en el estado de pureza y renovación constante de todas las especies de seres vivos, absolutamente todas, y en la perfección de sus combinatorias genéticas. Todas las combinaciones genéticas que vemos y que conocemos y que se manifiestan, vamos a decirlo en términos de la ley de manifestación, obedecen a la ley de la naturaleza y son perfectas, por supuesto, estas combinaciones. Cuyo funcionamiento, el de estas combinaciones genéticas, se basa en la reproducción y en la repetición de los procesos que mantienen los cuerpos, el nuestro, el de los animales, el de los vegetales, en perfectas condiciones de salud y de vitalidad. Esta ley, fíjate bien, la ley de la naturaleza, no admite el deterioro o la degeneración de las especies, a las cuales destruye implacablemente cuando se debilitan por alguna razón. La propia naturaleza, sin necesidad de la acción del hombre, que eso ya es otro tema, que es ir en contra de la ley de la naturaleza, pero es otro tema que comentaremos en un momento. Porque la naturaleza es perfecta, así como se manifiesta, es perfecta. Y las alteraciones que tiene, en lo que decía hace un momento, son el resultado de incumplir con esta ley. Incumplir, por supuesto, nosotros los seres humanos, pero quizá en este momento no se me viene algún ejemplo, quizá algún otro ser, no sé si animal o vegetal, también de pronto pueda llegar a incumplir esta ley de la naturaleza. Entonces sus alteraciones vienen por el incumplimiento de esta ley, por ir en contra de esta ley. Esto puede ocurrir, como decía, por una acción externa, como la de los humanos, pero permitida por una ley superior. Ojo, porque uno diría, sí, efectivamente, el ser humano está yendo contra la naturaleza, estamos acabando con el planeta, qué planeta les vamos a dejar a nuestros hijos y demás. Que entre paréntesis yo más bien me preguntaría qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta, pero esa es otra plática. Entonces, bueno, esto puede ocurrir por una acción externa como las de los seres humanos, pero que es permitida por una ley superior. Por ejemplo, por la ley de correspondencia, por la ley de evolución, por la ley de armonía, que ya vimos cuáles son sus postulados, ya vimos qué es lo que nos dicen. Entonces, estas leyes superiores a la ley de naturaleza o la ley de la naturaleza permiten que intervengamos y que vayamos en contra de ella y que la deterioremos porque algo tenemos que aprender de ello. Tenemos, como nos dice la ley de armonía, a lo mejor que sufrir, que tener resultados insatisfactorios, como nos dice la ley de correspondencia, para aprender algo de esos resultados satisfactorios, como nos dice la ley de evolución, para crecer en conciencia y evolucionar nuestra conciencia hacia la sabiduría. Entonces, esta intervención externa sobre la naturaleza, si bien puede parecer o suena destructivo por parte del ser humano, también está permitido por leyes superiores para lo que acabo de comentar. Entonces, bueno, estas acciones que pueden ser externas y que están permitidas por leyes superiores, modifican ese estado de armonía del que hablábamos,
como la foto que vemos atrás, y perfección normal en la naturaleza, y produciendo así como consecuencia el debilitamiento de nosotros mismos incluso, porque todo es una cadena, ¿no? Todos estamos conectados, la naturaleza y nosotros de hecho somos parte de la naturaleza, los seres humanos. Entonces vamos en contra de la ley, se modifica ese estado de armonía de la naturaleza, ya no hay armonía incluso en nuestros cuerpos, la naturaleza deja de ser perfecta y produce como consecuencia debilitamiento de las especies, hablando específicamente de los seres humanos y por qué no también de plantas y animales, el debilitamiento de sistemas inmunológicos, y vemos ahí todas las enfermedades de este tipo que hay, las enfermedades que afectan el sistema inmunológico o que se aprovechan de un sistema inmunológico débil, las taras o problemas o situaciones o enfermedades hereditarias, las malformaciones que tienen algunas especies, no solo los humanos, hay malformaciones en todas las especies, la contaminación ambiental, las enfermedades, procesos degenerativos, estas famosas enfermedades autoinmunes, que hay muchas. Y bueno, todo esto se produce por ir en contra de la ley de la naturaleza, pero recordando que esto está permitido por leyes superiores para que se cumplan esos fines de esas leyes superiores. Por eso, y como veníamos diciendo en todas las demás leyes, todo esto sirve a ir en contra de la ley de la naturaleza y tener estos resultados de los debilitamientos del funcionamiento o los funcionamientos de nuestros cuerpos, de animales, de plantas, las enfermedades y todo lo demás, nos sirve para reconocer precisamente que existe una ley de la naturaleza y para aprender a respetarla y a obedecerla, como ya veníamos diciendo con las leyes anteriores. Podemos decir que estamos actuando dentro de la ley de la naturaleza cuando seguimos el instinto. El instinto sería como la mente, por llamarlo así, por hacer una comparación, de la naturaleza. Todos tenemos instinto. Hablamos de que los animales se comportan por instinto. Bueno, los seres humanos también tenemos instinto y también podemos llegar a comportarnos por instinto. En el instinto están grabados todos los procesos necesarios o que se necesitan para el mantenimiento de las especies, la nuestra misma, en perfecto estado de salud. Entonces, esta ley actúa a través de la reproducción constante de las especies, la selección natural y la depredación que conforman pues, las cadenas alimenticias. El código de la ley de la naturaleza se dice que es binario porque no admite puntos intermedios entre el nacimiento y la muerte, como la imperfección, la debilidad, la enfermedad, etc. Esos puntos intermedios la propia naturaleza los va eliminando, los va desechando. El instinto, que decía hace un momento, es el comportamiento natural que tenemos nosotros y que está manejado de hecho por una parte del cerebro que se llama cerebro reptil. Las funciones básicas del instinto, de nuestro instinto, son, bueno, del nuestro, de los animales, de las plantas, son generar la vida a través del apareamiento, mantenerla a través de la alimentación y defenderla a través de la supervivencia. Esas son las tres funciones básicas del instinto y las tenemos. Si lo revisas bien, los seres humanos desde luego tenemos estas tres funciones básicas. Aunque a veces nos perdemos, porque gracias al proceso de civilización que hemos tenido, a todos los avances, y no hablo de esta época, hablo desde el principio de los tiempos, o bueno, desde el principio de la existencia del ser humano sobre la Tierra hasta nuestros días, y a través de todo lo que se ha creado, de todo lo que hemos creado para nuestra comodidad, para nuestro progreso, pero únicamente material, hemos perdido un poco ese instinto o esa guía instintiva en el aspecto de mantener la salud, mantener la perfección en el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, de este físico que la naturaleza proporciona a nuestra conciencia. Por lo que a veces, pues, o muchas veces o siempre, no sabemos qué comer, o cuándo comer, o cuánto comer, o cómo combinar los alimentos, por ejemplo.
Y todo esto el ser humano lo sabe por instinto. Lo sabían nuestros antepasados hace miles de años, en la época de las cavernas si quieren y más adelante, pero lo fuimos perdiendo con toda esta civilización y hoy día, ya hablando muy concretamente del siglo XXI, con esta cultura de todo rápido, todo en el instante, todo ya, pues ahí tenemos, entre otras cosas, la famosa comida rápida, la fast food, que no tiene nada de nutrientes o tiene muy pocos nutrientes, pero se adapta a nuestra vida rápida, a esta civilización que hemos creado. Entonces todo esto de qué comer, cuánto comer, cómo combinar los alimentos y demás, todo eso lo sabe nuestro instinto por naturaleza. Pero nosotros hemos ido perdiendo ese instinto, nos hemos ido desensibilizando de ese instinto. Y entonces por eso pues viene todo el deterioro y el mal funcionamiento de este cuerpo que la naturaleza le da, como decía hace un momento, a nuestra conciencia, a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestro espíritu. Este instinto, que es natural, no es racional ni sentimental, o sea, no piensa ni siente, no es sentimental, es automático, es instinto. Es inconsciente porque está en los códigos genéticos, o sea, es química, este instinto, pero no es ignorante ni es egoísta. El instinto ni es ignorante ni es egoísta. Es insensible, por eso decimos que no es sentimental, es insensible en la medida en que no maneja sentimientos, sino que lo único que busca es la satisfacción física para mantener el equilibrio de la salud. Lo que decía de las funciones del instinto, la reproducción, el mantenimiento de la vida y la reproducción, el mantenimiento de la vida y decía y la defensa de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo único que busca el instinto es la satisfacción del cuerpo para mantener la vida, para el equilibrio de la salud, y a eso no se le puede llamar egoísmo. Está buscando simplemente satisfacer una necesidad básica y fundamental y de manera instintiva. Ni siquiera es pensada y no involucra sentimientos ni pensamientos, por lo tanto no se podría llamar que es egoísmo. Y este instinto, por cierto, no acapara, usa lo que necesita y lo podemos ver con los animales. Por ejemplo, incluso con las plantas que no tienen movilidad o no la que percibimos en animales y en nosotros mismos. Sin embargo, usan lo que necesitan para alimentarse y ya está. O los animales, los hemos visto sobre todo en vida salvaje, en documentales, en la televisión y demás, cómo consiguen su comida, comen lo que necesitan y ya, no acaparan. Y de hecho la cadena sigue. Yo creo que todos hemos visto cómo alguna leona caza la comida para ella, para sus cachorros, se alimentan lo que necesiten y ahí se queda lo que ya no necesitan y entonces viene otra especie carroñera para seguir alimentándose y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, el instinto no acapara, simplemente usa lo que necesita. Y es perfecto el instinto, porque siempre se usa lo que se necesita para lo que sirve y no para otra cosa. De lo que se trataría, o de lo que se trata con esta ley, es de empezar o de recordar ese instinto. Empezar a manejar ese instinto natural que tenemos, observando lo que el cuerpo nos dice, porque el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo a través de algún tipo de malestar, a través de alguna enfermedad, el cuerpo nos está diciendo algo. Entonces, podríamos empezar a manejar el instinto en ese sentido, para recuperar ese instinto, perdón la redundancia, en cuanto al mantenimiento de nuestra salud y de nuestro físico en perfectas condiciones. Pero eso es únicamente el físico, el cuerpo. Para el manejo de otras cosas como los conflictos personales y para avanzar en este desarrollo de la conciencia, en este crecimiento y desarrollo espiritual que venimos hablando desde todos estos videos, no es el instinto el que se tiene que seguir necesariamente, o no siempre, y no se tiene que agredir o no se tiene que huir. Para estos casos es mejor recurrir a la razón, a la comprensión, como por ejemplo la de estas leyes,
la comprensión de estas leyes, y a medida que podamos hacer eso, recurrir a la razón, a la comprensión de estas leyes de forma habitual, bueno, pues vamos a terminar por desconectar esos sistemas automáticos que tenemos de defensa, de reacción, como si fueran un instinto de supervivencia, porque pues ya no serán necesarios. Entonces el instinto, recuperarlo para lo que es, para el mantenimiento de la vida, para la reproducción en todo caso, el mantenimiento de la vida y la defensa de la vida a través de la supervivencia, pero para todo lo demás, pues el uso de la razón y la comprensión. Ahora, finalmente, la ley de la naturaleza, mencionar que esta ley de la naturaleza tiene mucha fuerza, y todos lo hemos visto, pero maneja muy poca información con respecto a las otras 6 leyes. En algún video anterior hablábamos que todas estas leyes de lo que hablan básicamente es de información, desde la ley del amor, que maneja toda la información que compone todo el universo, todo lo que funciona, todo lo que existe, todo lo que vemos e incluso lo que no vemos, lo manifestado y lo inmanifestado, y la ley de manifestación precisamente, que lo que se manifiesta es información, y la ley de polaridad que maneja la información, que la ley de manifestación le da, etcétera, etcétera. Todo esto es información. Entonces, en la jerarquía de las leyes, lo veíamos en algún video, mientras más altas están en la jerarquía, manejan una mayor cantidad de información, y conforme van bajando, manejan una menor cantidad de información, pero rigen muchos más procesos. Procesos, vamos a decirlo así, prácticos, como un proceso de alimentación o de mantenimiento de la vida, como veíamos en este ejemplo de la ley de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, la ley de la naturaleza es de las 7 la que maneja la menor cantidad de información. Y podríamos incluso sorprendernos y seguirnos maravillando de que si esta es la ley que maneja la menor cantidad de información, ¿cómo será la información que manejan las leyes que manejan más información? Porque hemos visto todos los descubrimientos a través justamente de las ciencias que comentaba hace un momento, la biología, la química, la física, todo este asunto de la genética, el genoma humano que fue recientemente descifrado. Digo recientemente porque no fue hace 100 años, fue en los últimos, no sé, 20 años o 30 años. Y esa es una cantidad de información impresionante. El genoma humano, que es tema de la ley de la naturaleza, y los genomas de todas las especies de animales y de plantas, y que seguramente muchos también ya estarán descifrados. Y si vamos acumulando toda esa información, es una cantidad de información impresionante. Para un ser humano, probablemente para el cerebro de un ser humano, probablemente es imposible de cuantificar o de hacernos a la idea, ¿no? De cuánta información es esa. Y esa es la menor. Y toda esa la maneja la ley de la naturaleza, que maneja la menor cantidad de información. Es decir, es una maravilla, es un milagro al que asistimos todos los días al ver esto y darnos cuenta que es apenas el primer escalón, y que encima de ella hay todavía otras 6 leyes que manejan mucha más información, y que seguro sería bastante incomprensible o difícil de procesar para nosotros, para los seres humanos, con el cerebro que tenemos, con las creencias que tenemos, con la formación que tenemos, pero que quizá, o de eso se trata, en algún momento vamos a poder seguir subiendo. De momento seguimos en el plano de la naturaleza. Seguimos descubriendo muchas cosas, quiero decir, como especie, como raza humana. Seguimos descubriendo muchas cosas, muchísima información. Alguna la estamos orientando bien, otra no necesariamente. Otra la estamos usando a veces no con fines precisamente éticos, como todo esto del genoma humano y toda la genética, etcétera. Y es solo apenas, como les digo, el primer escalón, como te digo, el primer escalón de la pirámide. Espero, quizá algún día el ser humano llegue a descubrir y a comprender la información del siguiente escalón, y así sucesivamente. Es decir, todo esto es un milagro, asistimos a un milagro todos los días, y probablemente no nos damos cuenta de ello.
Entonces, hasta aquí te la voy a dejar. Es la ley de la naturaleza, la última de las 7 leyes del universo. Y pues te sugiero, si tienes curiosidad, repasar los videos anteriores. Estos últimos 3 o 4 que rigen la experiencia humana, que ya son como más fáciles de explicar o hay más ejemplos o más tangibles, pues han durado un poquito más, pero los primeros son de 10, 15 minutos cada uno. De cualquier forma, yo creo que voy a hacer un video corto, resumen, así muy práctico, con puntos muy específicos respecto a cada una de las 7 leyes, cuáles son los postulados principales que maneja o frases que definen estas 7 leyes en un solo video, a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, como para un repaso, un recuerdo rápido. Y ya después de esto, ahora sí, nos vamos a ir con videos mucho más de todos los días, ¿no? Por ejemplo, y no digo que este vaya a ser el título, pero son ideas que se me ocurren ahora. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos? El ser humano, ¿por qué sufre? O por ejemplo, ¿por qué no puedo tener relaciones sentimentales satisfactorias o sanas? O por ejemplo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no encuentro fuentes de recursos suficientes? Ese tipo de preguntas que pueden ser a lo mejor, a algunos les pueden sonar prácticas, ¿no? Pero que todo está explicado en esto que te vengo diciendo hace 8 videos o hace 7 videos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a revisar algunos de esos temas que ya son mucho más prácticos. Pues muchas gracias por verme en esta serie de las leyes del universo. Y bueno, van a seguir más videos. Viene el video de resumen, por supuesto, espero que pronto, y después vendrán más videos. No te desconectes. Yo te pediría, si no tienes inconveniente, pues aquí abajo donde dice suscribirse, no sé de qué lado lo va a decir, pues suscríbete y así estás pendiente de cualquier video de estos que vaya sacando, de todos estos temas que te he comentado. En general, cualquier tema que sirva, que sea útil para la comprensión de nosotros mismos como seres humanos y nuestro empoderamiento para tomar nuestra vida en nuestras manos, hacernos responsables de nuestra propia vida y con base en eso buscar un desarrollo y un crecimiento. Es decir, una vida más plena. Esto de las leyes del universo y lo demás que veremos es un camino, puede haber otros. Y en este canal pues estamos abiertos al que sea. De momento tenemos este y sobre este nos vamos a ir. Entonces, bueno, si te interesa, si quieres, suscríbete aquí abajito, ahora que salga, y nos vemos en próximos videos. Gracias.